Test. Primera. Es una fuerte sustancia psicodélica elaborada a partir de una sustancia química que se encuentra de forma natural en el cornezuelo, un hongo que infecta con frecuencia cultivos como el centeno. Es bien conocida por provocar cambios drásticos en la conciencia y la percepción de la realidad. E. LSD, dietilamida del ácido lisérgico. F. Ketamina G. Cannabinoides sintéticos. H. Marihuana. Respuesta correcta, A. 2. También se denominan comúnmente benzos. Ralentizan la actividad cerebral. Los médicos los recetan con frecuencia para tratar problemas de sueño, espasmos musculares, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad, etc. A. LSD, dietilamida del ácido lisérgico. B. Marihuana C. Depresores del sistema nervioso central. SNC. D. Cannabis. Respuesta correcta. C. Tercero. ¿Cuáles son los principales tipos de adicciones? A. Adicciones a sustancias y adicciones conductuales. B. Adicciones. C. Tabaco, alcohol y drogas. D. Cannabis. Respuesta correcta. A. Cuarta. Una vez cruzada la línea del abuso de sustancias, estos factores agravan y mantienen los problemas psicológicos vinculados al ciclo de las adicciones. A. Factores de protección. B. Factores del ciclo. C. Factores de mantenimiento. D. Factores predisponentes. Respuesta correcta. C. 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una característica de la adicción? A. Pérdida de control. B. Gestión difícil y deterioro creciente. C. Mayor compromiso de tiempo y energía en el hábito. D. Buen juicio y toma de decisiones. Respuesta correcta. D. 6. Un signo de las adicciones que puede decir si una persona está consumiendo o ya adicto es A. Alteraciones del aspecto. B. Tener accesorios para el consumo de drogas. C. Cambios de comportamiento inesperados. Todas las respuestas anteriores. Respuesta correcta. D. 7. ¿Qué es la tolerancia a las adicciones? A. Cuando una sustancia se utiliza repetidamente a la misma dosis, el organismo se adapta y su reacción se hace menos intensa con el tiempo. B. Cuando un consumidor tolera a los traficantes. C. Cuando un consumidor se convierte en distribuidor. D. Ninguna de las respuestas anteriores. Respuesta correcta. A. 8. ¿Cuál de las siguientes consecuencias sociales no es correcta? A. Los familiares que tienen un miembro con problemas de adicción no sufren siempre y cuando no sean ellos mismos consumidores. B. Las drogas pueden afectar a las relaciones con los amigos. C. El consumo de drogas ilegales va más allá de las vidas de los consumidores individuales. Corrompe y explota a comunidades y culturas enteras de algunos países. D. Todas las respuestas son correctas. Respuesta correcta. A. 9. ¿Cuál de las siguientes consecuencias individuales no es correcta? A. El abuso de sustancias tiene una amplia gama de repercusiones directas sobre la salud, que pueden cambiar en función de la naturaleza de la droga, la dosis, la frecuencia de consumo, las circunstancias individuales, etc. B. El ciclo de la adicción puede exacerbar el malestar emocional, generando sentimientos más profundos de desesperanza, soledad, baja autoestima, etc. C. La falta de recursos económicos puede conducir a la falta de vivienda decente. El abuso de sustancias no puede afectar a la capacidad de los consumidores para pensar con claridad, tomar decisiones y ejecutar sus tareas correctamente. Respuesta correcta. D. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. La impulsividad no está relacionada con las adicciones. B. La impulsividad está bien planificada. C. La impulsividad puede contribuir a que una persona consuma una sustancia por primera vez. D. Todas las respuestas son correctas. Respuesta correcta. C. Capítulo 3. Gestión emocional para prevenir y contrarrestar las adicciones. ¿Cómo funciona el cerebro con el uso de las drogas y cómo nos lleva a convertirnos en adictos? Actividad. Descubrir cómo funciona el cerebro bajo los efectos de las drogas. Duración.
30 minutos. El objetivo de la actividad es adquirir conocimientos sobre cómo es el circuito de recompensa que puede convertir a una persona en adicta. Paso 1. Explica a los participantes el significado de dopamina. La dopamina es un tipo de neurotransmisor monoamínico. Se produce en el cerebro y actúa como mensajero químico, comunicando mensajes entre las células nerviosas del cerebro y entre el cerebro y el resto del cuerpo. La dopamina es conocida como la hormona del bienestar. Le proporciona una sensación de placer. También te da la motivación para hacer algo cuando sientes placer. Paso 2. Pide a los participantes que vean el siguiente vídeo. El circuito de la recompensa. ¿Cómo responde el cerebro a la metanfetamina? Paso 3. Pídeles que respondan a las siguientes preguntas. ¿De qué es responsable el sistema límbico? ¿Cómo influye la sensación de placer en nuestro comportamiento? Describir el proceso de liberación de dopamina en el circuito de recompensa. ¿Cómo afectan al cerebro las drogas, como la metanfetamina, en dosis altas en comparación con las dosis bajas? Paso 4. Comparte las respuestas. Paso 5. Después de revisar las respuestas, comparte con el grupo diferentes conclusiones, incluida la que figura a continuación. Las adicciones provocan cambios cerebrales que dan lugar a un cambio fundamental en la forma en que el cerebro funciona y procesa el placer y la recompensa. Este cambio neurológico hace que a las personas les resulte difícil controlar sus conductas adictivas, ya que su química cerebral se ve secuestrada por sustancias o actividades que proporcionan una euforia intensa, aunque perjudicial. A pesar de estos conocimientos científicos, la sociedad suele considerar la adicción como un defecto moral o una falta de fuerza de voluntad, lo que lleva a la gente a culpar erróneamente a la persona adicta de su situación. Negación. Tipos de mensajes que dan los adictos para negar sus adicciones. Las personas que luchan contra las adicciones pueden proporcionar afirmaciones convincentes que desmienten su situación. Algunas de ellas son: no tengo ningún problema con las drogas. Es imposible que sea adicto, controlo mi consumo de sustancias. Solo consumo drogas en las fiestas, no es un hábito diario. Solo tomo algunas cervezas a diario, pero no es como si me emborrachara todo el tiempo. No quiero hablar de mi consumo de drogas ahora. ¿Podemos cambiar de tema? Prefiero no pensar en las consecuencias del consumo de sustancias. Es demasiado estresante. La marihuana es buena porque se utiliza para curar algunos problemas de salud. Consumo drogas para controlar el estrés, ya que son lo único que me calma. Admito que fumo con frecuencia, pero no consumo heroína como otras personas, que es peor. Prometo que dejaré las drogas, pero dámelo solo una vez más. Dejaré de fumar marihuana si me compras una moto. Es mi vida, puedo consumir lo que quiera. Soy yo quien decide cómo divertirse. ¿Cómo hablar con personas adictas mientras se mantienen en la negación? Buenas prácticas para hablar con personas adictos mientras insisten en su negación. Intenta hablarles cuando estén sobrios. Diles que es necesario buscar ayuda profesional. Diles que te preocupas por ellos. Escucha activamente y valida sus sentimientos. Expresa verdadera preocupación por su salud y por el impacto que podría estar teniendo individual y socialmente. Diles lo que sientes por su situación. Infórmate sobre el tema. Ofrece información objetiva y conocimientos basados en pruebas sobre drogas y las adicciones de forma asertiva. Asegúrales que no están solos y ofréceles apoyo. Sé paciente y compasivo. Proporciónales información específica de cómo sus hábitos han afectado a las áreas de sus vidas que más les gustaban. Herramientas de sensibilización. Herramienta. Autoanálisis de factores personales. Duración. 1 hora. El objetivo de la herramienta es realizar un análisis individual para determinar los factores personales vinculados a las adicciones. Este análisis incluye preguntas delicadas, por lo que es importante mencionar a los jóvenes de antemano que todas las respuestas serán anónimas o secretas. Anímales a reflexionar en profundidad y a responder con sinceridad. Paso 1. Responde las siguientes preguntas para determinar los factores predisponentes que te rodean. ¿Sueles tener dificultades para gestionar tus sentimientos y emociones? ¿Protagonizas con frecuencia conductas que ignoran las normas o reglas sociales? ¿Encuentras obstáculos frecuentes en muchas tareas académicas? ¿Tienes creencias o actitudes positivas hacia el consumo de drogas? ¿Participas con frecuencia en actividades de riesgo?
¿Tienes un temperamento problemático? ¿Tienes a menudo la sensación de ser insuficiente? ¿Tus padres o cuidadores son incoherentes a la hora de educarte? Normas, consecuencias, etc. ¿Fueron tus padres o cuidadores autoritarios a la hora de educarte? ¿Apenas o nunca pudiste colaborar con tus padres en tu desarrollo cognitivo? ¿No establecieron tus padres o cuidadores límites claros para ti? ¿Hubo casos en los que tus padres descuidaron sus responsabilidades hacia ti? ¿Has tenido dificultades para crear vínculos afectivos fuertes con tus padres y familiares? ¿Has sido testigo de constantes discordias o violencia entre tus padres? ¿Tus padres consumen sustancias psicoactivas? ¿Has experimentado rupturas en tu estructura familiar? ¿Has observado problemas psicológicos que afecten a tus padres? ¿Han estado tus padres implicados en actividades delictivas? ¿Te has separado de algún familiar? ¿Has sufrido un duelo importante en tu vida del que no puedes recuperarte? ¿Pasaste parte de tu infancia en un entorno institucional, por ejemplo, un orfanato? ¿Tienes problemas sociales con frecuencia? ¿Has sufrido algún tipo de maltrato, emocional, físico o verbal, del que no hayas podido recuperarte? ¿Has sentido alguna vez algún tipo de presión, especialmente por parte de tus compañeros, para consumir sustancias? ¿Crees que el consumo de drogas es beneficioso? ¿Crees que el consumo de sustancias puede ayudar a gestionar las emociones negativas? ¿Alguna vez te han violado o maltratado? ¿Tiendes a depender de influencias externas para regular tus emociones? Paso 2. Responde a las siguientes preguntas para determinar los factores de mantenimiento que podrían desencadenar un aumento de tu consumo de sustancias. En caso de que nunca hayas superado este escalón, imagina que lo has consumido antes, así podrás valorar con qué facilidad esto podría escalar en tu vida. ¿Has experimentado algún problema de salud como consecuencia del consumo de drogas? ¿Tienes familiares que se niegan a reconocer que tu consumo de drogas es un problema? ¿Existe indecisión en tu familia a la hora de abordar tus problemas de drogadicción? ¿Es la primera vez que tu familia se enfrenta a este problema? ¿Vienes de una familia en la que predomina el consumo de drogas, lo que refuerza las actitudes de abuso de sustancias? ¿Tus padres toleran tu consumo de sustancias? ¿Tus padres tienen opiniones favorables hacia las drogas? ¿Tienen tus padres información inexacta sobre el consumo de drogas? ¿Tus padres presentan signos de baja autoestima? ¿Te cuesta confiar en tus relaciones con los demás? ¿Formas parte de un grupo que consume drogas? ¿Tienes amigos íntimos que sean consumidores? ¿Participas en entornos sociales conflictivos? ¿Has consumido drogas con la intención específica de alcanzar determinados objetivos? ¿Tienes pocas oportunidades de empleo? ¿Has experimentado un alto nivel de delincuencia en tu entorno social? ¿Has participado en actividades delictivas o ilegales? Paso 3. Responde a las siguientes preguntas para determinar si los factores de protección pueden ayudar a recuperarte, a mantener un desarrollo saludable o a detener un deterioro mayor. ¿Consideras que gozas de buena salud física? ¿Dirías que tienes un alto nivel de inteligencia? ¿Utilizas mecanismos de defensa maduros cuando te enfrentas a retos? ¿Confías en tu capacidad para realizar tareas y superar obstáculos? ¿Crees que posees un buen carácter moral? ¿Sueles abordar las situaciones con optimismo? ¿Cómo calificarías tu autoestima? ¿Es alta en general? ¿Tu familia reconoce y trata activamente de abordar tu drogadicción? ¿Tu familia es receptiva y cumple los planes de tratamiento? ¿Se ha enfrentado tu familia a retos similares en el pasado y los ha superado con éxito? ¿Sientes un vínculo fuerte y seguro con tus padres o cuidadores? ¿Tus padres participan activamente en tu vida? ¿Tu familia mantiene un diálogo abierto? ¿Describirías a tus padres como modelos asertivos? ¿Tu familia tiene una dinámica estructurada? ¿Se adaptan los miembros de tu familia a diversas situaciones? ¿Son tus padres capaces de afrontar diversos retos? ¿Poseen tus padres estrategias eficaces para gestionar el estrés y las circunstancias difíciles? ¿Utilizan tus padres mecanismos maduros en tiempos de adversidad? ¿Has experimentado un entorno educativo positivo y de apoyo? ¿Existe en tu entorno familiar alguna fuente de estrés? ¿Dispones de una red de apoyo social sólida y fiable? ¿Dirías que tu familia tiene un buen nivel socioeconómico? Paso 4. Cuenta el número de respuestas sí. Cada una sumará 10 puntos. Escribe el número de puntos por tipo de factor. Factores predisponentes, lambra, puntos. Factores de mantenimiento, matul, puntos. Factores de protección, oa, puntos. Paso 5. Analiza tus resultados. ¿Dónde la puntuación es? Factores predisponentes, de 0 a 90 puntos, bajo.
De 100 a 180 puntos, medio. De 190 a 280 puntos, alto. Factores de mantenimiento, de 0 a 50 puntos, bajo. De 60 a 100 puntos, medio. De 110 a 160 puntos, alto. Factores de protección, de 0 a 80 puntos, bajo. De 90 a 160 puntos, media. De 170 a 230 puntos, alto. ¿Cómo analizar tu puntuación? Si tus factores predisponentes son bajos, existe un pequeño riesgo de que te veas involucrado en el consumo de sustancias. Sin embargo, mantén los ojos bien abiertos y no te dejes influir a dar ese gran paso. Si los factores de predisposición son altos y los de mantenimiento, bajos, existe un escenario que sugiere que se tiene una mayor susceptibilidad a desarrollar adicciones. Sin embargo, hay algunos factores presentes que pueden reducir estas tendencias, una vez iniciado el consumo de sustancias. Si los factores predisponentes y de mantenimiento son elevados, el riesgo de que la adicción aumente se amplifica significativamente. En esta situación, los individuos no solo poseen vulnerabilidades que les hacen iniciarse en el consumo, también se enfrentan a varios obstáculos para liberarse del ciclo de la adicción, debido a la presencia de factores agravantes. Si los factores predisponentes son altos y los factores de protección bajos, el riesgo de escalada de la adicción sigue siendo elevado. La ausencia de factores de protección deja a los individuos sin los recursos necesarios para mitigar o contrarrestar estas tendencias, lo que puede conducir a la exacerbación de las conductas adictivas. Si los factores predisponentes y los factores de protección son elevados, la probabilidad de que la adicción vaya a más se reduce. La presencia de factores de protección sólidos ayuda a los individuos a pensárselo 2 veces antes de empezar a consumir o de abordar sus conductas. Sin embargo, es importante que los consumidores apliquen un esfuerzo constante en sus tratamientos. Paso 6. Revisa todas las respuestas sí que hayas obtenido en los factores predisponentes y de mantenimiento. Piensa en distintas estrategias que podrías aplicar para poder responder no en el futuro. Estos mecanismos reducirán las posibilidades de verte envuelto en un círculo sin fin de adicción. Herramienta: la construcción de la torre, la construcción de la vida. Duración: 1 hora. El objetivo de la herramienta es concienciar sobre cómo puede afectar a la sociedad una persona con problemas de adicción. Paso 1. Divide a los participantes en diferentes grupos. Es importante que no les comentes el objetivo principal de la actividad. Paso 2. Selecciona un voluntario por cada 2 grupos. Esto significa que si tienes 6 grupos, necesitarás 3 voluntarios. Paso 3. Proporciona a los grupos diferentes materiales para que puedan construir torres. Por ejemplo, tarjetas, ladrillos de madera, plástico, palitos de helado de madera, etc. Cada grupo debe tener los mismos materiales para tener oportunidades similares de ganar. Paso 4. Comunica a los voluntarios en secreto su función principal. Ninguno de los grupos debe escuchar. Los voluntarios tendrán que actuar como si estuvieran bajo los efectos de una droga e intentarán destruir las torres, distraer a los participantes, etc. Asigna a cada voluntario 2 grupos específicos. Paso 5. Diles a los grupos que dispondrán de 15 minutos para construir una torre. No deben utilizar pegamento, ganará la torre más alta. No des más detalles ni pistas para que puedan desarrollar su creatividad en grupo. Paso 6. Inicia la ronda. Es importante observar los malos comportamientos y mensajes del grupo a los voluntarios. Paso 7. Revisa las torres e identifica al ganador. Paso 8. Vuelve a hacer la ronda sin la participación de los voluntarios. Paso 9. Revisa las torres e identifica al ganador. Paso 10. Haz las siguientes reflexiones en grupo. ¿Cómo te sentiste al construir la torre en la primera ronda? ¿Cómo te sentiste en la segunda? ¿Cómo fue el procedimiento de construcción de la torre en ambas rondas? ¿Qué ronda fue más fácil y por qué? ¿Cómo fueron los resultados de la torre en ambas rondas? ¿En qué ronda fue mejor la torre? Imagina que en tu vida hay una persona con problemas de adicción, familiar, amigo íntimo, pareja, etc. ¿Cómo afectaría esta persona a la construcción de tu vida? ¿Cómo fueron las reacciones hacia las personas que sabotearon las torres? Escribe en la pizarra las reacciones y los mensajes. Analiza las acciones y los mensajes negativos. ¿En qué se parece esto a la vida real? ¿Cómo crees que se sienten las personas adictas
ante los comentarios y acciones negativas? ¿Crees que los comentarios y acciones negativos pueden ayudarles a recuperarse? ¿Empeoran su situación? ¿Pueden las personas adictas causar problemas en las familias u otras relaciones cercanas? ¿Qué otras consecuencias sociales traen las adicciones? Herramientas de autoconocimiento. Herramienta para identificar adicciones. La herramienta Tobacco, Alcohol, Prescription Medication and Other Substance Use, TAPS. Es una escala para el rastreo del abuso de alcohol, tabaco y marihuana en atención primaria. Ofrece un enfoque completo para evaluar el consumo de sustancias. La proporciona el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y tiene dos componentes. 1. TAPS. Uno para el cribado de sustancias consumidas habitualmente por una persona. Alcohol, tabaco, drogas ilícitas y uso no médico de medicamentos con receta. 2. TAPS. 2. Que es una evaluación breve para los que dan positivo en el cribado anterior. Proporciona el nivel de riesgo de la sustancia consumida. Estas pruebas pueden ser realizadas por el paciente o por el médico. Una vez contestadas todas las preguntas, la herramienta proporciona el nivel de riesgo de la sustancia consumida, las implicaciones, las acciones sugeridas y recursos adicionales. Realiza una autoevaluación utilizando la herramienta TAPS. ¿Te han sorprendido los resultados? Si la herramienta TAPS proporciona señales de alerta en tus hábitos de consumo, es imperativo intervenir rápidamente y obtener ayuda. Ignorar estas señales de adicción podría causar más perjuicios que beneficios, con resultados devastadores. Es fundamental hablar honesta y abiertamente del problema con personas de confianza, incluidos familiares o amigos íntimos. Pedir apoyo a los seres queridos puede ser una buena forma de motivarse y encontrar las alternativas de tratamiento adecuadas. Es importante comprender que el abuso de drogas es un problema grave y potencialmente mortal. Por desgracia, muchas personas han perdido trágicamente la vida en este ciclo. Herramienta para identificar los sentimientos y otros disparadores del consumo de sustancias. ¿Qué sustancia o sustancias consumes? Explica los diferentes escenarios y sentimientos que desencadenan su consumo. Por ejemplo, podría tratarse de situaciones concretas. Recordar cosas que ocurrieron en el pasado, salir con personas concretas, pensamientos, etc. En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes ante las situaciones desencadenantes que has descrito? ¿Cuál fue tu peor reacción al exponerte a esos disparadores? ¿Consumes después, durante o antes de exponerte a esos disparadores? Escribe algunas medidas para prevenir o contrarrestar esos disparadores. Escribe algunas medidas para no consumir cuando te expongas a estas situaciones.